Bienvenidos amigos, vamos a hablar de el pánico, ¿sí? O en otras palabras, trastorno de pánico. ¿Alguna vez usted se ha sentido como que los nervios están fuertísimos, está que explota y usted como que vive como angustiado, como que todo le preocupa, incluso hasta físicamente usted como que le da un desmayo o le falta de respirar, como que le da como un dolor en el corazón? Pues vamos a hablar un poquito de eso, ¿listo? Y también algunos medicamentos que le pueden servir. Claro está que usted tiene que estar bajo autorización de su médico de confianza, ¿listo? Pero antes vamos a saludar a algunos suscriptores que son fieles y nos ha comentado. Por ejemplo, Juan Sebastián Delgado Molina, él nos comentó este destacado mensaje. Dice, me sirvió mucho, muchísimas gracias, sigue así, muy buen canal. Ah, bueno, gracias Juan Sebastián y saludos a usted por comentar, por observar nuestros videos y si tiene dudas y preguntas, háganlo, ¿listo? Y gracias porque eso anima esos comentarios suyos. Éxitos para usted. Igual, Daniela Hernández, dice ella, eres todo un crack, muchísimas gracias por todo. Ay, qué bonito comentario. Gracias a usted por comentar, por ver nuestros videos. Espero que le hayan gustado y pues también practicar lo que hemos explicado. ¿Listo? Gracias por esos comentarios. Éxitos también para ti. Y User S9 y 8 dice, usted sabe ayudar a sus hermanos. Bueno, gracias a usted también por comentar. Eso aporta, todos sus comentarios aportan porque benefician a otros. Otros también pueden observar lo que ustedes comentan. ¿Listo? Y si tienen experiencia, también coméntanos a nosotros. ¿Le parece? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito acerca del trastorno de pánico. Uno de los típicos eh, clínicos de trastorno de pánico es el ataque de pánico, que es el trastorno psiquiátrico que se presenta con más frecuencia en los servicios de emergencia de los hospitales generales, porque el paciente confunde el ataque de pánico con un infarto miocardio. Y por esa razón lo trataremos ampliamente, o bueno, poquito, con el objeto de que el médico no psiquiatra lo conozca a profundidad y pueda reconocerlo y tratarlo con efectividad. El trastorno de pánico se inicia alrededor de los 18 años de edad y la agorafobia a los 17 años de edad. Los ataques de pánico se caracterizan por tres componentes. Le voy a publicar los tres componentes, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Estos tres componentes es esta. Crisis recurrentes, esa es una. Constantemente usted se siente como que, o sea, todos los días siente esa crisis, no solamente todos los días, sino cada hora. O inesperadas, como dice el 2. El 3, ansiedad anticipatoria de volver a presentar otra crisis. Anticipatoria. Entonces, usted pensará, a veces el cerebro nos engaña o usted mismo se engaña a sí mismo, perdón por decir las mismas palabras, es que cuando usted piensa el problema se le presenta, ¿sí? Bueno, ese ya pondría el número 4. Pero bueno, puse 3 en la que nos aplica en el caso del ataque de pánicos. ¿Listo? Eso es. Y de esas tres, estas crisis de ansiedad, estas tres se caracterizan por episodios súbitos, ¿sí? De ansiedad intensa o miedo que duran menos de una hora o alcanzando de su máxima expresión en los primeros 10 minutos y que se acompaña de síntomas somáticos como palpitaciones,
¿sí? Sensación de falta de aire, así como el temor de que llegue a presentar una terrible consecuencia física, mental, social, por la crisis de angustias. ¿Sabían ustedes, amigos, que a veces también hay fobia social? Bueno, eso lo vamos a hablar en otro video, pero eso se trata cuando a usted le queda muy difícil comunicarse con los demás y cuando usted se comunica, a veces la fobia o el miedo se le presenta, ese pánico como que le nubla los ojos. Pero eso lo vamos a hablar en otro video, ¿le parece? Y si tienen dudas y preguntas, háganlo respecto a eso también. Bueno, continuando. Posterior a la crisis de angustia, los pacientes refieren sentirse cansados o exhaustos y posterior a esto, la frecuencia de las crisis puede variar de ser ocasionales en meses o en años o más de 10 o 20 crisis en un día. Imagínense. Como estos pacientes suelen consultar en primer lugar a otros especialistas o bien acude a la sala de urgencia de los hospitales. Es importante identificar la crisis de angustia para que los síntomas no lleguen a ser mal interpretados, como habíamos dicho antes, como síntomas de infartos, miocardio o insuficiencia respiratoria, como que le falta el aire. Y los síntomas físicos, por ejemplo, voy a compartir aquí con ustedes. Por ejemplo, palpitaciones, taquicardia, sensación de desmayo, sensación de falta de aire, sensación de ahogo, opresión torácica, sudoración y temblor. ¿A ustedes le han pasado alguna vez así estas características? O esta otra, yo se lo muestro. Oleadas de calor o frío, adormecimiento o hormigueo en extremidades o cara y náuseas o molestias abdominales. Entonces, ¿estas características le han afectado a ustedes? Bueno, en el caso del pánico, el trastorno de pánico son recurrentes en estas características, ¿sí? Esa. Entonces, amigos, mm, dentro de los catástrofes temidas se encuentran médicas y estas categorías incluyen las amenazas de la integridad física. Por ejemplo, se lo voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, eh, perdón, mm, desmayarse, autoagredirse, morir súbitamente por un infarto, enfermedad vascular, cerebral y ahogo, ¿sí? A eso se refiere en el sentido de que dentro de los catástrofes temidas en los trastornos de pánico, ¿sí? Cuando tiene que ver con las amenazas a la integridad física. En el caso de psicológicas, estas categorías incluyen las amenazas de la salud mental, emocional e intelecto. Por ejemplo, les voy a compartir aquí con ustedes otra vez. Por ejemplo, miedo a perder el control o volverse loco, parecer como un enfermo mental, perder la inteligencia, temor de que no disminuya la angustia por no saberlo manejar. ¿Sí? En esas características son las que tienen que ver con la psicología, ¿sí? En la parte psicológica de esta persona, cuando se deja dominar por el pánico o cuando tiene el trastorno de pánico. Esa es una de esas características. Y esta otra característica está relacionada con amenaza de estatus social, que incluye, por ejemplo, rechazo, crítica de parte de los demás, abandono, ¿sí? Humillación, vergüenza, hacer una escena o hacer el ridículo. Todo eso, amigos, ¿sí? Hablemos un poco de los antidepresivos o antipánicos.
Estos medicamentos disminuyen progresivamente la frecuencia e intensidad de la crisis de pánico. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de los antidepresivos. Por ejemplo, hay algunas que se llaman la fluoxetina, la paroxetina, citalopram. ¿Cuál es la otra? No me acuerdo. Creo que es la venlafaxina, sertralina, clomipramina y bueno, hay entre otras. Y existen algunas precauciones de uso con este tipo de medicamentos en el inicio del tratamiento, ya que puede incrementar la ansiedad o incluso desencadenar una crisis de pánico. Tengan en cuenta, amigos, que estos medicamentos pueden disminuir progresivamente la frecuencia e intensidad de la crisis de pánico. La disminución, la intensidad de la crisis muchas veces es percibida por los pacientes como una crisis abortada, es decir, que comienza a desarrollarse, pero no alcanza la intensidad que solía tener. Y además estos medicamentos funcionan de manera lenta, tomando semanas en hacer su efecto. En general son bien tolerados, aunque en su inicio puede producir náuseas y cefaleas. En otras palabras, dolores de cabezas constantes, pero eso dura como unas 24 horas más o menos. ¿Sí? Claro que esto no se considera como algo adictivo, ¿sí? Eh, pero entonces, amigos, hay que estos medicamentos no solo disminuyen la crisis de pánico, sino que también los otros tipos de angustias, como la ansiedad anticipatoria, su espectro de acción tanto sobre los síntomas ansiosos como depresivos, los hace a primera elección dada la frecuente aparición de síntomas depresivos durante la evolución de trastorno de pánico. ¿Listo? Mire que esto, lo que acabo de describirle, estos antidepresivos son muy buenas, pero entonces, amigos, tienen sus efectos secundarios, por supuesto. Por esa razón, usted tiene que estar, todo lo que usted vaya a tomar, algún medicamento relacionado a su problema emocional, mental, consultarlo con su médico de confianza. ¿Listo? Aquí solamente damos algunas pautas, pero entonces los medicamentos usted tiene que consultarlo con su médico o con su psiquiatra. ¿Listo? Bueno, amigos, espero que le hayan gustado el video. Cualquier otro comentario nos escribe. Tienen preguntas, por favor, hazlo. Y no se le olviden suscribirse a este canal. ¿Listo? Y dale like. Que tengan un excelente día. Nos vemos.